Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Como todos los viernes de este año 2020, en esta noche vamos a estudiar el libro del Génesis. En esta noche vamos a reflexionar el capítulo 22 del libro del Génesis. Un saludo especial a todos los que nos ven hoy. Y hemos llegado a un capítulo crucial, importante, dentro de la fe judeocristiana. Hoy veremos la prueba máxima que Dios le pidió a Abraham con el fin de saber si era digno de todas las promesas que le había hecho anteriormente. Vamos a empezar de lleno porque tenemos mucho material para estudiar. Entonces, allá en sus casas vamos a hacer la oración inicial. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, en esta noche queremos que nos visites, que nos llenes de tu Espíritu Divino y nos permitas entender y comprender tu palabra. Hoy ponemos nuestro hogar, nuestra familia a tus pies. Queremos oír y contemplar todas las maravillas que tienes para nosotros. Llena nuestra alma del Espíritu Divino y permite que podamos descansar con tu yugo. Ven, Espíritu Santo, en esta noche e ilumínanos. Haznos entender tu maravillosa palabra, que es digna de veneración y de hacerla parte fundamental de nuestro vivir. Ven, Espíritu Santo, y llénanos. Ven, Espíritu Santo, en esta noche a todos nuestros hogares. Tráenos paz, tráenos confianza y fe, mucha fe, Señor. Hoy ponemos nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra familia en tus manos. Amén, amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ya que hemos invocado la presencia del Espíritu Santo, comencemos enseguida con la lectura del capítulo 22 del libro del Génesis. Allá en sus casas, abran su Biblia y empecemos con el estudio. Dios pone a prueba la fe de Abraham. Después de algún tiempo, Dios puso a prueba la fe de Abraham. Lo llamó por su nombre y él contestó: aquí estoy. Y Dios le dijo: toma a Isaac, tu único hijo, al que tanto amas, y vete a la tierra de Moria. Una vez allá, ofrécelo en holocausto sobre el cerro que yo te señalaré. Al día siguiente, muy temprano, Abraham se levantó y ensilló su asno, cortó la leña para el holocausto y se fue al lugar que Dios le había dicho.
junto con su hijo Isaac y dos de sus siervos. Al tercer día, Abraham alcanzó a ver el lugar desde lejos. Entonces les dijo a sus siervos: quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante. Adoraremos a Dios y luego regresaremos. Abraham tomó la leña para el holocausto y la puso sobre los hombros de Isaac. Luego tomó y se fueron los dos juntos. Poco después Isaac le dijo a Abraham: Padre, ¿qué quieres, hijo? Le contestó Abraham: Mira, dijo Isaac, tenemos la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dios se encargará de que haya un cordero para el holocausto, hijito, respondió su padre. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar, sobre la leña. Pero en el momento de tomar el cuchillo para sacrificar a su hijo, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham. Aquí estoy, contestó él. El ángel le dijo: no le hagas ningún daño al muchacho, porque ya sé que tienes temor de Dios, pues no te negaste a darme tu único hijo. Abraham se fijó y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos entre las ramas de un arbusto. Entonces fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto, en lugar de su hijo. Después Abraham le puso este nombre a aquel lugar: el Señor da lo necesario. Por eso todavía se dice: en el cerro el Señor da lo necesario. El ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo por segunda vez y le dijo: el Señor ha dicho, puesto que has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo que te bendeciré mucho. Haré que tu descendencia sea tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena que hay a la orilla del mar. Además, ellos siempre vencerán a sus enemigos, y todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de ellos, porque me has obedecido. Abraham regresó al lugar donde se habían quedado sus siervos. Después, todos juntos se fueron a Berseba, donde Abraham se quedó a vivir. Los hijos de Nahor. Al cabo de algún tiempo, Abraham recibió la noticia de que Milca también le había dado hijos a su hermano Nahor. El primero que nació fue Uz. Luego nació su hermano Buz. Y luego Kemuel, que fue el padre de Aram. Luego nacieron Keset, Jasó, Pildas, Idlaf y Betuel. Este Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que Milca le dio a Nahor, el hermano de Abraham. Además, Nahor tuvo hijos con Reumá, su concubina. Ellos fueron Teba, Gaham, Taaz y Maacá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, esta noche vamos a tocar, creo yo, que el tema crucial de toda la Biblia,
y del tema principal del judaísmo y el cristianismo. Y es el sacrificio de Cristo en la cruz. Fíjense esta imagen. ¿Sí la ven? Cristo en la cruz y su madre a sus pies. Y es que el punto culmen de Abraham y de todo su viaje, desde que sale de la tierra de Ur de los Caldeos hasta que muere, es este punto fundamental. El capítulo 22 nos muestra cómo Dios pone a prueba la fe de Abraham. ¿Y por qué la fe? Porque le está pidiendo algo que se sale del pensamiento humano, que pareciera que fuera en contra de las mismas promesas de Dios. Recordemos que Dios le había dicho a Abraham que iba a tener descendencia y que le iba a tomar como descendencia eran los hijos de Isaac. Abraham no tenía un solo hijo, tenía a Ismael. Pero para Dios y para el plan de salvación, quien estaba teniéndose en cuenta era Isaac. Y podemos ver aquí el Calvario, podemos ver aquí la misión que vino a hacer Jesucristo. Y lo vamos a ver más adelante. Dice, después de algún tiempo, del capítulo 21, de la fiesta que se hizo por el nacimiento de Isaac, después de haber sido destetado, el Señor le da una orden a Abraham, una orden específica, y es que fuera al monte Moria y sacrificara a su propio hijo, a su único hijo. Abraham no cuestiona, Abraham no juzga, sino que obedece. Tanto es el amor que siente Abraham por Dios y la fe que le tiene, que él sabe que Dios es capaz de resucitar a los muertos, tiene el poder de revivir a los muertos. Y por eso es que llega a entender que si Dios le está pidiendo esto, Dios lo volverá a solucionar y le devolverá a su hijo, para que así se pueda cumplir la promesa. Pero Abraham no pone la promesa por encima de Dios. Dios es más importante. El amor y obedecer a Dios es fundamental en la vida de un cristiano y en la vida de todo ser humano que quiera alcanzar la salvación. Vemos aquí cómo Dios le pide e identifica a Isaac como su único hijo. Recordemos que Cristo es el Hijo único de Dios, el unigénito. Y también Dios le dice, el que tanto amas, identificando el amor que siente Abraham con el suyo propio. Recordemos que aquí lo que Dios quiere hacer es enseñar al hombre y hacerlo partícipe del plan de salvación. Y Abraham, con su gesto de obediencia, lo que hace es asegurar para la raza humana un redentor tan maravilloso como lo es Cristo Jesús. Dice que vete a la tierra de Moria. El monte Moria se identifica con Jerusalén. ¿Y dónde es que es crucificado Cristo? A las afueras de Jerusalén. Es en Jerusalén donde Cristo es arrestado. Es en Jerusalén donde Cristo es juzgado como un reo. Es en Jerusalén donde Cristo es despreciado y donde tiene que pasar su calvario, el Vía Crucis, hasta llegar al Gólgota. Vemos aquí cómo Dios, sabiendo todas las cosas antes que sucedan, prepara al hombre desde mucho tiempo atrás para el sacrificio que él iba a realizar a través de su Hijo Jesucristo. Dice, una vez allá, ofrécelo en holocausto sobre el cerro que yo te señalaré.
Cristo muere en un cerro, en el Gólgota o la calavera. Al día siguiente, muy temprano, Abraham se levantó y ensilló su asno. Recordemos que Cristo entra a Jerusalén montado en un asno. ¿Recuerdan? El domingo de Ramos. Dice, Abraham se levantó, ensilló su asno, cortó leña para el holocausto y se fue al lugar que Dios le había dicho, junto con su hijo Isaac y 2 de sus siervos. Recordemos que Cristo es crucificado junto a 2 ladrones, ¿verdad? A Dimas y al otro que también, no me acuerdo ahora cómo se llama. Dice que el lugar que Dios le había dicho junto con su hijo y 2 de sus siervos, al tercer día, recordemos que Cristo muere el viernes y resucita el domingo, al tercer día. Abraham alcanza a ver el lugar desde lejos. Entonces les dijo a sus siervos, quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante. Adoraremos a Dios y luego regresaremos. Abraham tenía la fe y la certeza suficiente que aunque él sacrificara a su hijo a Dios, Dios se lo devolvería vivo y a través de Isaac se multiplicaría su descendencia. La confianza que Abraham tenía no nació de un día para otro. Fue una preparación de muchos años. Recordemos que Abraham tuvo que esperar 25 años para que la promesa de que Sara le tuviera un hijo, de que él tuviera un hijo de su propia esposa y no de una concubina, tuvo que esperar 25 años. Entonces, Abraham es un hombre que ha pasado por muchas situaciones en las cuales Dios ha madurado su fe. Y este es el signo o la solicitud de parte de Dios que es culmen. Pero lleva un trasfondo y es que Dios va a representarse en Abraham y Jesucristo va a representarse en la persona de Isaac. Luego dice, Abraham tomó la leña para el holocausto y la puso sobre los hombros de Isaac. Vemos aquí cómo la representación del madero, la representación de la cruz que Cristo tuvo que llevar desde el centro de Jerusalén hasta llegar a la carabela. Recordemos que Jesús estaba tan débil que cae 3 veces, ¿sí? Y en una de esas le tiene que ayudar Simón de Cirene a cargar la cruz porque ya no puede. Fíjense, Isaac llevaba el mismo madero, la misma leña con que iba a ser sacrificado. Y Jesucristo tuvo que cargar la propia cruz donde iba a ser crucificado. El Padre, Dios Todopoderoso, el Espíritu Santo, había previsto cada detalle, cada situación. Dios la había previsto con mucho detalle. Y nos lo muestra en el capítulo 22 cómo iba a ser, muchos siglos después, el sacrificio de su Hijo como Redentor. Luego tomó el cuchillo y el fuego y se fueron los 2 juntos. Poco después Isaac le dijo a Abraham, Padre, ¿qué quieres, hijo? Le contestó Abraham, mira, dijo Isaac, tenemos la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y podemos recordar cómo Jesús, después de la última cena, se va al monte de Getsemaní y en agonía le pide al Padre que si era posible quitar él la copa de la pasión de él, pero que no se hiciera su voluntad sino la del Padre. Fíjense cómo encaja cada situación. Dios, entonces, Abraham le dice, Dios se encargará de que haya un cordero para el holocausto, hijito. Dios es el que provee el cordero. Dios es el que viene a rescatarnos. Dios es el que paga el rescate para que nosotros tengamos salvación,
para que nosotros tengamos oportunidad de ser felices, para que nosotros seamos capaces de alcanzar la gloria eterna. Es Dios el que se mueve como Padre amoroso, como Padre misericordioso, a proveer el cordero para el holocausto. Y siguieron caminando juntos, como el santo Via Crucis. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Abraham construyó un altar y preparó la leña, justo como los soldados romanos prepararon a Cristo y elevaron la cruz y prepararon a Cristo sobre la cruz. Así también Abraham preparó el altar y usando la leña. Luego ató a su hijo Isaac. Jesús estaba suspendido sobre el madero, sobre la leña. Estaba atado por unos clavos. Isaac, Abraham lo ata, ¿verdad? Sus manos y sus pies para que no se moviera ante el fuego. Y Jesús le atan las manos con unos clavos de 8 centímetros de hierro que parte sus manos. Luego ató a hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Pero en el momento de tomar el cuchillo para sacrificar a su hijo, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham. Aquí estoy, contestó él. Eso no pasó con Jesús, porque él era el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado. Él era el que iba a tomar el lugar de Isaac y el que toma el lugar tuyo y mío, para que la condenación eterna caiga sobre él y no sobre mí, sobre ti o sobre tus hijos. Qué hermoso es el Señor. Por esto este es el signo de los cristianos, la cruz. Y este es nuestro mayor orgullo. Como dice San Pablo, yo me enorgullezco de la cruz de Cristo. Esta es nuestra locura, la cruz de Jesús. El ángel le dijo, no le hagas ningún daño al muchacho porque ya sé que tienes temor de Dios. Tanto amaba Abraham a Dios que lo puso por encima del amor a su único hijo. Porque ese es el primer mandamiento de todos. Nosotros debemos amar a Dios sobre todas las cosas, incluso sobre nuestra propia vida. Parece difícil, es difícil, pero es la decisión más sabia, más prudente y más importante. Muchas veces nos desviamos, pecamos, cometemos mucha maldad porque nos apegamos a las cosas, ya sean cosas materiales, el dinero, el poder. Ya nos volvemos locos por un amante, una esposa o un esposo o los propios hijos. Somos capaces de robar, somos capaces de negar inclusive a Dios porque nos apegamos a las cosas de una manera enfermiza. Y el primer mandamiento lo que busca es evitar ese tipo de situaciones. Y es que nosotros dejemos de amar a Dios sobre todas las cosas. Qué hermoso lo que hizo Abraham, con su fe madura, con su fe a plenitud. Llegó a amar a Dios sobre todas las cosas. Llegó a amar incluso a Dios más que a ese hijo tan deseado, ese hijo de su esposa estéril, ese hijo que esperó por 25 años. Pero puso a Dios por encima de ese amor y confiaba en que Dios se lo iba a regresar vivo, lo iba a resucitar. Ya el pensamiento de resurrección estaba en Abraham y él sabía que Dios iba a cumplir la promesa, pero que para que la promesa se cumpliera él debía ser obediente y debía tener fe. Ahora, eso no quiere decir que Dios nos va a pedir matar a nuestros hijos, no. Esto lo hizo Dios una sola vez con una sola persona. Y esa persona fue Abraham. Ya más nadie tiene que sacrificar a sus hijos. Y ya más nadie tiene que hacer este tipo de situaciones. Porque fíjense, Dios evitó que Abraham matara a Isaac. Aunque ya Isaac estaba muerto desde el mismo momento de que Dios
le pide que lo sacrifique. Ya Abraham lo había matado, ya en su pensamiento. Y Dios se lo entrega vivo, se lo entrega resucitado, ¿sí? Cuando le provee el cordero, lo intercambia. Dice, bueno, ya Isaac no va a morir, por él va a morir ese cordero que está enredado en un arbusto. Recordemos que Jesús tiene una corona de espinas. ¿Y qué es la corona de espinas? Unos arbustos enredados que se le colocaron al Señor en la cabeza. Todos los detalles están bien colocados. También entonces seguimos. Dice, ahí no le hagas daño al muchacho porque ya sé que tienes temor de Dios, pues no te negaste a darme tu único hijo. Dios no se negó a negarnos, a la humanidad. No negó a Cristo, a su unigénito, al Verbo encarnado, a la palabra de Dios. No lo negó, nos lo dio, nos lo entregó. Tú lo tienes como Salvador y Redentor. Cuando lo invocas, Él intercede por ti ante el Padre. Él media por ti todos los días. Él perdona tus pecados y Él te obra los milagros. Es Él el que te obra los milagros, independientemente de la intercesión de la Virgen María y de los santos y de nuestros seres queridos cuando oran por nosotros. Ok. Entonces dice, en lugar de su hijo, dice, por cuernos entre las ramas de un arbusto. Entonces tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Después Abraham le puso este nombre a aquel lugar: el Señor dará lo necesario. En futuro, el Señor da o dará lo necesario. ¿Y qué es dar lo necesario? Un Mesías redentor. Un Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor da, por eso todavía se dice en el cerro, el Señor da lo necesario. El ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo por segunda vez y le dijo: el Señor ha dicho, puesto que has hecho esto y no me has negado a tu hijo único, juro por mí mismo. Dios solamente puede jurar por sí mismo. No puede jurar por más nadie porque no hay nadie por encima de él. Y uno siempre jura por alguien superior. Puesto que has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo que te bendeciré mucho. Haré que tu descendencia sea tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena que hay a la orilla del mar. Además, ellos siempre vencerán a sus enemigos. Los israelitas siempre vencieron a Egipto. Vencieron a los 7 reinos, ¿recuerdan? En el capítulo 12. Han vencido en todas las guerras donde se han metido. Obvio que los han vencido, pero cada vez que abandonaron a Dios, fue que Dios los entregó a las potencias. Pero ellos conquistaron Canaán. Y todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de ellos, porque me has obedecido. Este Señor, con este sacrificio, bendigo a todas las naciones de la tierra. Toda raza, toda lengua, todo idioma tiene acceso a Dios. Ninguna raza es superior a otra. Dios no tiene accesión. No el mono ojos azules va a tener acceso al cielo por encima del negro o del afrodescendiente o del hindú o del chino o del que sea. Cristo murió por todos, aún por los musulmanes, aún por aquellos que lo niegan. Él murió por toda la raza humana. Y así los cristianos siempre debemos promulgarlo. No existe raza superior. Eso es una excusa para oprimir y para destruir al hermano. Pero no hay una raza suprema ni una raza superior. Dios no gusta de eso. El cristiano que diga que es cristiano y piensa que es superior a otras razas y otras personas, realmente no ha visto
ni ha contemplado a este Señor en esta cruz. Y para terminar la reflexión, pues solamente queda decir que el texto termina diciendo cuál es el origen de Rebeca. Rebeca es la esposa de Isaac. Por eso es que se nos da la referencia de los hijos de Nahor. Son entre familias, son primitos. Bueno, quiero mostrarles a ustedes cómo a lo largo de toda la Biblia el concepto de Cordero de Dios se aplica. Vamos a irnos a Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12, versículos del 1 al 12 en primera instancia, después del 21 al 28 y por último del 29 al 31. Vamos a ver la Pascua del Señor. El Señor habló en Egipto con Moisés y Aarón y les dijo: este mes será para ustedes el principal, el primer mes del año. Díganle a toda la comunidad israelita lo siguiente. Esto pasó muchos siglos después. El día 10 de este mes, cada uno de ustedes tomará un cordero o un cabrito por familia. Cordero, cabrito. ¿Qué era lo que estaba allá con Isaac, reemplazando a Isaac? Un cordero o un cordero. Tomará un cordero o un cabrito por familia, uno por cada casa. Y si la familia es demasiado pequeña para comerse todo el animal, entonces el dueño de la casa y su vecino más cercano lo comerán juntos, repartiéndolo según el número de personas que haya y la cantidad que cada uno pueda comer. El animal deberá ser de un año, macho y sin defecto, como Cristo. Lo guardarán hasta el 14 de este mes, y ese día todos y cada uno en Israel lo matarán al atardecer. Lo matarán hasta al atardecer. Tomarán luego la sangre del animal y la untarán por todo el marco de la puerta de la casa donde coman al animal. Esa noche comerán la carne asada al fuego. ¿Qué llevaba Abraham para hacer el sacrificio? Leña y fuego, cordero. Esa noche con hierbas amargas y pan sin levadura. No coman ni un solo pedazo crudo o hervido. Todo el animal, lo mismo la cabeza que las patas y las entrañas, tienen que ser asados al fuego. ¿Y sabe por qué iba a pasar? Por fuego. Y no deben dejar nada para el día siguiente. Si algo se queda, deberán quemarlo. Ya vestidos y calzados y con el bastón en la mano, coman deprisa el animal, porque es la Pascua del Señor. Esa noche yo pasaré por todo Egipto y heriré de muerte al hijo mayor de cada familia egipcia y a las primeras crías de sus animales, y dictaré sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor, lo he dicho. La sangre les servirá para que ustedes señalen las casas donde se encuentren. Cuando yo hiera de muerte a los egipcios, ninguno de ustedes morirá. Pues veré la sangre y pasaré de largo. Este es un día que ustedes deberán recordar y celebrar con una gran fiesta en honor al Señor. Lo celebrarán como una ley permanente que pasará de padres a hijos, que era Abraham e Isaac, padre e hijo. Comerán pan sin levadura durante 7 días. Por lo tanto, desde el primer día no deberá haber levadura en sus casas. Cualquiera que coma pan con levadura durante estos 7 días será eliminado del pueblo de Israel. Ahora vámonos al versículo del 21 al 28. Dice: Moisés mandó a llamar a todos los ancianos israelitas y les dijo: vayan y tomen un cordero o un cabrito para sus familias. Un cordero o un cabrito para sus familias.
¿verdad? Y mátenlo para celebrar la Pascua. La sangre debe quedar en una palangana. Tomen después un manojo de ramos de hisopo. Mójenlo en la sangre y unten la sangre por todo el marco de la puerta de la casa. Ninguno de ustedes debe salir de su casa antes del amanecer. Cuando el Señor pase para herir de muerte a los egipcios, verá la sangre por todo el marco de la puerta y pasará de largo por esa casa. Así el Señor no dejará que el destructor entre en las casas de ustedes. Esta orden la respetarán ustedes y sus descendientes como una ley eterna. ¿Sí? Cuando ustedes hayan entrado ya en la tierra que el Señor les va a dar, tal como lo ha prometido, deberán seguir celebrando esta ceremonia. Y cuando sus hijos les pregunten, ¿qué significa esta ceremonia?, ustedes deberán contestar, este animal se sacrifica en la Pascua en honor del Señor. Cuando él hirió de muerte a los egipcios, pasó de largo por las casas de los israelitas que vivían en Egipto, y así salvó a nuestras familias. Entonces los israelitas se inclinaron en actitud de adoración, y luego fueron e hicieron todo tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés y Aarón. Fíjense cómo aquí ya se nos está justificando, cómo el cordero que matan los israelitas usan la sangre con el fin de marcar sus casas y que la muerte, el juicio de Dios sobre Egipto y sobre sus dioses no les tocara a ellos. Cómo la sangre del cordero que ellos estaban matando les sirve de protección, les sirve de señal para que Dios no los juzgue a ellos. Eso es lo que hace Jesús, eso fue lo que hizo Jesús. Cuando nosotros somos bautizados y cuando nosotros aceptamos a Cristo como Redentor, aceptamos su sangre como pago para que Dios no nos juzgue a nosotros y no nos castigue a nosotros, sino que mire a Cristo y pase de largo su juicio. Luego dice, versículos del 29 al 31. A medianoche el Señor hirió de muerte al hijo de mayor de cada familia egipcia. Lo mismo al hijo mayor del faraón, que ocupaba el trono, que al hijo mayor del que estaba preso en la cárcel. El ángel del Señor no tuvo acepción de que porque era el hijo del faraón, con él no se iba a meter, que él no lo iba a tocar, solamente a los pobres. Ricos y pobres para el juicio de Dios es lo mismo. Por eso les decía ahorita, Cristo murió por todos. La clave, la fe y la obediencia. Dice, y también a las primeras crías de los animales, ni los animales se salvaron. El faraón, sus funcionarios y todos los egipcios se levantaron esa noche y hubo grandes gritos de dolor en todo Egipto. No había una sola casa donde no hubiera algún muerto. Esa misma noche el faraón mandó a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, váyanse, apártense de mi gente, ustedes y los israelitas, vayan a adorar al Señor tal como le dijeron. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muy claro este texto. La Pascua del Señor. El cordero es la sangre del cordero inmolado, es señal de que Dios no juzgará en esa casa. La sangre de Cristo marcada en el corazón, en nuestro corazón y en nuestras obras, en nuestra caridad, hará de que Dios en el día del juicio no pase por nosotros su furia. Sigamos. Ahora veamos el siervo sufriente. Vamos a ver cómo era Cristo. Cómo nos define Isaías capítulo 53, del 1 al 12. Cómo era Cristo. Cómo iba a ser ese Cordero de Dios. Isaías 53, del 1 al 12. ¿Quién va a creer lo que hemos oído? ¿A quién ha revelado el Señor su poder?
El Señor quiso que su siervo creciera como una planta tierna, que hunde sus raíces en tierra seca. Recordemos que Jesús vive en Palestina, que es parte de un desierto, ¿sí? No tenía belleza ni esplendor. Su aspecto no tenía nada atrayente, su físico. Los hombres lo despreciaban y lo rechazaban. Recordemos los fariseos, los saduceos, los romanos. Y era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento. Y no solamente el sufrimiento que padeció en la pasión y en la cruz. Acostumbrado a ver sufrir a su pueblo. Acostumbrado a ver a la raza humana sufriendo por culpa de Satanás y su envidia. Ver sufrir también. Recuerden cuando él multiplica los panes, dice el Evangelio, que sintió compasión por la gente, porque los veía como ovejas descarriadas. O sea, que no solamente el dolor propio, sino el dolor que sentía por ver a una humanidad corrompida y una humanidad perdida. Dice, como alguien que no merece ser visto, lo despreciamos. No lo tuvimos en cuenta y sin embargo Él estaba cargando nuestros sufrimientos, estaba soportando nuestros propios dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido. Fíjense, Dios no permitió que Abraham hiriera a Isaac, pero Dios sí hirió a su propio hijo y a su único hijo amado, que lo había castigado y humillado, pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía. Fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo la paz. Ojo con eso. Cristo con su muerte nos trajo la paz. Por sus heridas alcanzamos la salud. Todos nosotros nos perdimos como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino. Pero el Señor cargó sobre él la maldad de todos nosotros. ¿Qué es lo que Abraham le pone en los hombros a Isaac? La leña con que iba a ser quemado. ¿Qué le puso Dios a Cristo en sus hombros? Los pecados de todos nosotros. Fue maltratado, pero se sometió humildemente y ni siquiera abrió la boca. Isaac preguntó por el cordero, pero nunca cuestionó a su padre. Y él se quedó callado sin abrir la boca, como una oveja cuando la trasquilan. Se lo llevaron injustamente y no hubo quien lo defendiera. Sus discípulos se apartaron. El discípulo más importante lo negó. No lo conozco, lo dijo 3 veces. Dice, nadie se preocupó de su destino. Lo arrancaron de esta tierra, o sea, lo mataron. Le dieron muerte por los pecados de mi pueblo, o sea, de Israel. Lo enterraron al lado de hombres malvados. Recordemos que Cristo lo crucifican en medio de 2 ladrones. Lo sepultaron con gente perversa, aunque nunca cometió ningún crimen ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso oprimirlo con el sufrimiento, y puesto que Él se entregó en sacrificio por el pecado, tendrá larga vida y llegará a ver a sus descendientes. Por medio de él tendrán éxitos los planes del Señor. Después de tanta aflicción verá la luz y quedará satisfecho al saberlo. El justo siervo del Señor liberará a muchos, pues cargará con la maldad de ellos. Por eso Dios le dará un lugar entre los grandes. Es la mano derecha del Todopoderoso. Y con los poderosos participará del triunfo, porque se entregó a la muerte y fue contado entre los malvados, cuando en realidad cargó con los pecados de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nosotros sabemos que este hermoso personaje que adoramos los cristianos, católicos y de otras denominaciones, hizo todo eso. Este personaje es el que estaba profetizando Isaías.
Pero sigamos viendo. Vemos también, vámonos a ir a cómo lo identifica el profeta, el Juan el Bautista. Vámonos a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Versículos 14 y 15. Juan capítulo 1, versículos 14 y 15. Aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre, por ser su Hijo único, abundante en amor y verdad. Juan dio testimonio de él diciendo: este es aquel a quien yo me refería cuando dije que el que viene después de mí es más importante que yo, porque existía antes que yo. Vámonos también al versículo del 29 al 34. Versículos 29 al 34. Jesús, el Cordero de Dios. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: miren, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería yo cuando dije: después de mí viene uno que es más importante que yo, porque existía antes que yo. Yo mismo no sabía quién era, pero he venido bautizando con agua precisamente para que el pueblo de Israel lo conozca. Juan también declaró: he visto al Espíritu Santo bajar del cielo como una paloma y reposar sobre él. Yo todavía no sabía quién era, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu baja y reposa es el que bautiza con Espíritu Santo. Cristo bautiza con Espíritu Santo. Yo ya lo he visto y soy testigo de que es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora, vamos a ver la última cena. Vámonos a Lucas, capítulo 22, versículos 7 y 8. San Lucas, capítulo 22, versículos primero del 7 al 8. Dice, del 7, Lucas, capítulo 22, versículos 7 y 8. Dice: llegó el día de la fiesta en que se comía el pan sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua. Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: vayan a prepararnos la cena de Pascua. Luego saltamos del 13 al 20. Ellos fueron y lo encontraron todo como Jesús se lo había dicho y prepararon la cena de Pascua, o sea, lo que se celebraba desde los tiempos de Moisés. Cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron a la mesa. Jesús les dijo: cuánto he querido celebrar con ustedes esta cena de Pascua antes de mi muerte, porque les digo que no la celebraré de nuevo hasta que se cumpla en el reino de Dios. Entonces tomó en sus manos una copa y habiendo dado gracias a Dios dijo: tomen esto y prepárenlo entre ustedes, porque les digo que no volveré a beber del producto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Después tomó el pan en sus manos, y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos diciendo: esto es mi cuerpo entregado a muerte en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Lo mismo hizo con la copa después de la cena diciendo: esta copa es la nueva alianza, confirmada con mi sangre, ¿sí? Con la sangre de Jesús, la cual es derramada en favor de ustedes. Pero ahora la mano del que me... Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos construyendo, ¿verdad? Ahora vámonos al mismo capítulo 22, pero el versículo del 41 al 43. Se alejó de ellos como a la distancia de un tiro de piedra,
y se puso de rodillas para orar. Dijo: Padre, si quieres, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Fíjense la misma actitud de Isaac cuando le pregunta a Abraham: Padre, llevamos la leña y llevamos el fuego, pero ¿y el cordero? En esto se le apareció un ángel del cielo para darle fuerzas. En medio de su gran sufrimiento, Jesús oraba aún más intensamente, y el sudor le caía a tierra como grandes gotas de sangre. Cuando se levantó de la oración, fue a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos, vencidos por la tristeza. Les dijo: ¿por qué están durmiendo? Levántense y oren para que no caigan en tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí vemos cómo Jesús entra en agonía en Getsemaní. Cómo le pregunta al Padre: Padre, si es posible, quita de mí este sacrificio, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Él también amó a Dios más que su propia vida. Él amó más al Padre que cualquier otra cosa, su propia vida. Fíjense lo hermoso de amar a Dios sobre todas las cosas. Vámonos ahora a el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículos del 28 al 37. San Juan, capítulo 19, del 28 al 37. Vamos a buscarlo del 28 al 37. Muerte de Jesús. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo se había cumplido, o sea, desde el plan de salvación, desde Isaac hasta él, ya él sabía que todo se había cumplido, y para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había allí un jarro lleno de vino agrio. Empaparon una esponja en el vino, la ataron a una rama de hisopo. ¿Qué es lo que usaban o necesitaban usar en Éxodo 12 para marcar las casas con la sangre del cordero? Una rama de hisopo. ¿Y con qué le dan a Cristo vinagre cuando dijo tengo sed? Con una rama de hisopo. Detalles que Dios no se le pasan. Ahí los tiene. Se le acercaron a la boca. Jesús bebió el vino agrio y dijo: todo está cumplido. Ya el plan de salvación se estaba ejecutando. Ya lo que Dios había hecho desde el principio de los tiempos y que se había asegurado con ese sacrificio de Abraham con su hijo Isaac, ya Jesucristo lo estaba ejecutando. Ya Dios estaba cumpliendo su promesa. Luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Era el día antes de la Pascua y los judíos no querían que los cuerpos quedaran en las cruces durante el sábado, pues precisamente aquel sábado era muy solemne, era la Pascua. Por eso le pidieron a Pilato que ordenara quebrar las piernas a los crucificados y que quitaran de allí los cuerpos. Los soldados fueron entonces y le quebraron las piernas al primero y también al otro que estaba crucificado junto a Jesús. O sea, los dos siervos que iban con Isaac, ¿recuerdan? Bueno. Pero al acercarse a Jesús vieron que ya estaba muerto. Por eso no le quebraron las piernas, porque ninguno de sus huesos será quebrantado. Salmo 23. Sin embargo, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza, y al momento salió sangre y agua. El que cuenta esto es uno que lo vio y dice la verdad. Él sabe que dice la verdad para que ustedes también crean, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura que dice: no le quebrarán ningún hueso. Y en otra parte la escritura dice: mirarán al que traspasaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pero tengo la ñapa, ya estamos terminando. La ñapa es Juan capítulo 20, del 19 al 23. Ahí mismito, volteen la hoja. Del 19 al 23.
¿Qué es lo que significa? ¿Qué pasa después del sacrificio? ¿Qué alcanzamos con el sacrificio de Cristo? Y es la paz. Dice, al llegar la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, domingo, los discípulos se habían reunido con las puertas cerradas por miedo a las autoridades judías. Jesús entró y poniéndose en medio de los discípulos los saludó diciendo, paz a ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado, y ellos se alegraron de ver al Señor. Luego Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo, el primer Pentecostés de la iglesia, el Pentecostés pequeñito, el Pentecostés interno de ellos. Luego vendría el Pentecostés universal, que es el que sucede el día de Pentecostés. Reciban al Espíritu Santo, a quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Este es el sacramento de la confesión. El sacramento de la confesión es bíblico. Jesucristo le está hablando a los apóstoles, que son los ministros ordenados, sacerdotes, presbíteros, diáconos, obispos, cardenales, etcétera, etcétera. Cuando nosotros decimos que no, que yo no le voy a confesar mis pecados a otro hombre igual que yo, vean, Jesucristo le dio la orden a los discípulos que eran hombres como nosotros, pecadores y todo. Para terminar, vámonos al libro de Apocalipsis. Siempre yo trato de cerrar Génesis con Apocalipsis. Vámonos al capítulo 5, versículos del 1 al 14. Del 1 al 14 dice, en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, vi un rollo escrito por dentro y por fuera, y sellado con 7 sellos. Y vi un ángel poderoso que se preguntaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el rollo y romper sus sellos? Pero ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra había nadie que pudiera abrir el rollo ni mirarlo. Y yo lloraba mucho, Juan lloraba, porque no se había encontrado a nadie digno de abrir el rollo, ni de mirarlo. Pero uno de los ancianos me dijo, no llores más, pues el león de la tribu de Judá, el retoño de David, ha vencido, y puede abrir el rollo y romper sus 7 sellos. Entonces en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, vi un cordero, ¿sí? Vean de dónde venimos, de Génesis 22. El cordero toma el lugar de Isaac. Y el cordero está en Apocalipsis delante del trono de Dios. Estaba de pie, pero se veía que había sido sacrificado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus. Tenía el Espíritu Santo. Cuando en el Apocalipsis se habla de los 7 espíritus, habla acerca del Espíritu Santo, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Aquel cordero fue y tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. De la mano derecha. Para que tú tomes algo de la mano derecha de alguien, tienes que estar al lado derecho de esa persona. Y Cristo está al lado derecho del Padre, ¿verdad? Y en cuanto tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se pusieron de rodillas delante del cordero. Todos ellos tenían arpas y llevaban copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo santo, y cantaban este canto nuevo. Tú eres digno de tomar el rollo y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado, y derramando tu sangre redimiste para Dios gentes de toda raza, lengua, pueblo y nación. Dios no es exclusivista. Dios no es de una sola raza, ni de un solo pueblo, ni de una sola nación. Dios es Padre y Dios y Señor de todos los seres humanos. Por eso los cristianos no podemos aceptar la discriminación, el racismo. Eso no es cristiano.
De ellos hizo un reino, hiciste sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Había millones y millones de ellos, y decían con fuerte voz: el cordero que fue sacrificado es digno de recibir el poder y la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. 7 cosas. Y al oír también que todas las cosas creadas por Dios en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y en el mar decían: al que está sentado en el trono y al Cordero sean dado la alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes respondían: amén. Y los 24 ancianos se pusieron de rodillas y lo adoraron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, queridos hermanos, esta noche hemos recorrido prácticamente toda la Biblia desde el capítulo 22 del libro del Génesis al capítulo 5 del Apocalipsis. Quiero compartir con ustedes, esta vez no voy a hacer oración, solo quiero que escuchen este canto. Ustedes pueden escucharlo hasta donde quieran. Yo les doy las gracias por acompañarme todos los viernes en esta misión que nos ha puesto el Señor y que lo hacemos con mucho cariño y con mucho amor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y escuchemos el pregón pascual. Y nos vemos el próximo viernes. Feliz noche. Escuchémoslo, escuchémoslo. Adelántalo un poquito más. Los coros de los ángeles exulten, la asamblea celeste y un himno de gloria aclama el triunfo del Señor resucitado. Alégrese la tierra, inundada por la nueva luz. Alégrese la tierra, inundada por la nueva luz. El esplendor del Rey destruyó las tinieblas, destruyó las tinieblas del mundo. El esplendor del Rey destruyó las tinieblas, destruyó las tinieblas del mundo. Que se alegre nuestra Madre la Iglesia, resplandeciente de la gloria de su Señor, y que en este lugar resuene unánime la aclamación de un pueblo en fiesta. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor
Nuestro Dios es justo y necesario. Es justo y necesario. Realmente es justo y necesario